A continuación escucharemos la intervención del licenciado Víctor Otero Cárdenas, del Instituto para el Desarrollo e Impulso de los Jóvenes en México, de la delegación Venustiano Carranza. Por favor, licenciado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Primero, agradecer a la mesa que está con nosotros, empezando por el diputado Omar Ortega, que por aquí andaba, a nuestro presidente Manuel Arauz, muchas gracias. La doctora Berenice, que ya se retiró, pero quienes escuchamos su mensaje de vida, verdaderamente creo que fue algo que a todos nos debe de generar una enseñanza y una lectura clara. A la licenciada Sandra Salcedo, nuestra secretaria, y en general a toda la mesa, muchas gracias a todos los que están con nosotros el día de hoy y que todavía han permanecido con nosotros un momento más. Tengo dos temas sobre esta mesa. Tendría que ver con el tema de la juventud, que ahora ya, como ya han señalado, más bien el concepto es juventudes, para poderlo conceptualizar mejor. Y lo que ya platicaba el señor juez sobre la relación entre las leyes y la política y el ejercicio político. Represento al colectivo cultural Va Carranza de la delegación Venustiano Carranza. Hemos hecho algunos estudios y hemos podido obtener alguna información que nos parece importante que les comparta para que de esa naturaleza podamos ir entendiendo mucho de lo que ahora nos está sucediendo. Entonces, sabemos que para que el joven tenga lo que ya hemos llamado esa experiencia de vida, y entonces este joven tenga alcances de desarrollo académico y luego laboral, pues debe pasar por una serie de procesos que en la parte teórica y constitucional están establecidos, pero en el ejercicio no se llevan el efecto. Les voy a comentar un poco cómo está el tema de la demarcación Carranza, a fin tal de que es un ejemplo de lo que pasa en general en la República. Contamos con 564,000 habitantes, aproximadamente al corte, distribuidos en 80 colonias. Tenemos una población indígena dentro de esta demarcación, porque también cuando hablamos de derechos y de jóvenes y de juventudes, no siempre ponemos atención al tema indigenista, a la gente que habla alguna lengua de origen, como es el náhuatl, el zapoteco. Tenemos una población activa o económicamente activa de 196,000 gente ocupada y que está generando en el concepto que ya nos platicó la doctora alcalde, Berenice Alcalde, ¿no? Y en total tenemos 111,000 jóvenes en Venustiano Carranza. Entonces, les voy a dar otros datos que son importantes tenerlos, porque de ahí partimos. De los 12 a los 14 años, tenemos una población de 17,000 adolescentes. El 96% de estos 17,000 adolescentes están en escuela primaria, escuela secundaria, y concluyen, digamos, de manera satisfactoria. Sin embargo, de los 15 a los 19 se empieza a complicar la situación. Datos. Tenemos una población de 29,000 jóvenes y luego que pasan a su mayoría de edad. 75% de estos jóvenes siguen todavía en secundaria y luego a nivel bachillerato preparatorio. Y el problema viene que de los 20 a los 24 años, cuando quieres accesar al tema universitario, tienes 31,000 personas o jóvenes que están en esta situación, pero de los cuales solo el 14% asiste a la universidad, ¿no? Entonces, de los 12 a los 14 años, fíjense, el 96% tiene acceso, concluye y no tiene ningún problema. A partir de tus 20 a tus 24 años, solo el 38% está
dentro de la universidad. Y luego de los 25 a los 29, solo el 14% concluye. Bueno, entonces, académicamente refiere a varios fenómenos. El primero tendría que ser oferta-demanda. Tenemos una matrícula muy pequeña con respecto a la cantidad de gente que busca ingresar a la parte universitaria. Les quiero hacer memoria de lo que sucedía en los gobiernos anteriores, más allá del tema de los partidos y los gobernantes en turno. Platicaron aquí sobre las llamadas carreras técnicas y que esas carreras técnicas era una forma, una política pública del Estado que lo que buscaba era concluyes tú la secundaria y entonces lo que sigue es que, ¿por qué no te vas a hacer una carrera técnica donde puedas pedir trabajo en alguna, sobre todo en la industria, no tanto como en la empresa a nivel gerencial, porque eso pasaría por una licenciatura, maestrías, en fin. Pero entonces te propongo que hagas una carrera técnica, que por cierto yo mismo estudié una carrera técnica en diseño gráfico, en un inicio. Y luego de ahí pues vas y buscas trabajo. Pero entonces, como no tienes una cédula a nivel universidad, pues tus ingresos también son menores, ¿no? Pero al mismo tiempo es una forma de decirle al joven, pues ya te titulaste, ya tienes un título técnico, entonces, pues ¿para qué continúas con otro peldaño más, ¿no? Ya te están pagando, ya estás generando recursos. Yo a lo que voy con esto es, ¿quién implementó ese pensamiento en nosotros? Fue el Estado. Entonces el Estado también debe buscar en esa voluntad política que hablaba el señor juez, de entonces mejor dar un presupuesto mayor desde la gente que hace estas leyes y priorizar la educación. Les comentaré brevemente un ejemplo de desarrollo en todas las materias como lo fue Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, en 45. Entonces ellos quedan completamente devastados y luego tienen las deudas porque, bueno, como le hicieron la guerra a los países que tenían a los lados, pues ahora, ¿quién les va a pagar? O sea, ya les tiramos sus iglesias, sus museos, sus escuelas, hospitales, y ahora ¿quién los paga? Bueno, pues lo tenía que asumir en un principio la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, y luego la Segunda Guerra Mundial, pues por ahí iban más o menos igual. Sin embargo, México nunca ha estado en una situación tan compleja, independientemente de la independencia y luego la revolución, ¿no? Y porque al día de hoy Alemania tiene condiciones de vida, incluso donde ellos prestan dinero, ¿no?, al Fondo Europeo, y no tienen problemas de liquidez, de ciencia y tecnología, de avance y de vanguardia. ¿A qué se debe? Yo creo que necesariamente tendrá que ver con una reflexión de las políticas públicas de ese país. Sí son condiciones diferentes a América Latina, me queda muy claro, pero sí comparto ahí la opinión de que es un tema de voluntades. Entonces, si primeramente nosotros no tenemos la voluntad de transformar la realidad que ya estamos viviendo, pues las cosas no van a ir avanzando. Les estoy dando un breve estadístico de cómo están las cosas a nivel educación y a nivel laboral están más o menos iguales. O sea, tienes un 14% de gente universitaria o en edad de universidad, pero que únicamente trabaja en el caso de nuestra demarcación, en los mercados. Tenemos el mercado Sonora, Jamaica, la Merced, que además son muy populares y muy conocidos en todo el Distrito Federal, el aeropuerto internacional. ¿Sí? Pero revisando los ingresos, los salarios, pues no pasa, si pasan del mínimo y otro poquito arriba, es lo más que se obtiene. ¿Y cuál es la excusa? Pues que no tienes un título universitario. Entonces ahí ya
se te volvió a complicar el tema. Tenemos algunas propuestas en este colectivo en el ánimo de ayudar a quienes están en las instituciones, a quienes toman la decisión y tienen la capacidad de resolver las cosas, para que lo consideren y lo lleven al efecto. Tampoco es una situación de decirlo, hazlo y a ver cómo lo haces. Por ahí la licenciada Tania Romero, además una gran amiga, comentaba el tema de que ahora que viene la nueva Constitución en esta nueva Estado, Ciudad de México, pues la cosa está complicada en términos del ejercicio de esta misma Constitución, no está tan sencillo. Estamos en los transitorios y bueno, estamos en esa parte, pero no va a estar tan sencillo, no va a ser fácil, porque si revisamos a fondo, hay algunas cosas que nos parecen que por la vía del efecto no se van a poder concretar. Entonces hay que ayudarlos, ¿no? Y hay que ayudarlos desde la parte civil, desde la parte académica y por supuesto la parte institucional, quienes están en el ejercicio del poder. Concluyo dándoles nuestras, lo que creemos que puede ayudar a salir adelante en estas cosas. Lo primero es apelar a la voluntad política, esto es, no concentrarnos en partidos políticos, en banderas, independientemente de la afiliación y el pensamiento propio de cada uno. Lo que tendríamos que buscar es el bien común, no como concepto, sino como un ejercicio, el bien común, que además no es de un solo partido, porque ahí hay un partido que dice que ellos son los únicos que saben de bien común y no es así, es un concepto. Coincido también en que hay que buscar legislaciones más flexibles, ¿no? Ya se había comentado ese tema. ¿Flexibles en qué sentido? ¿No? Es que tienen que ser sensibles, tienen que tener un estudio sociológico más de fondo antes de llegar al texto jurídico, porque una vez que establecemos, pues ya luego hay que estarla ahí cambiando. Entonces yo creo que primero habría que estar revisando bien esa flexibilidad, y la flexibilidad tendría que ver con la sensibilidad, ¿no? Buscar la profesionalización. Es algo muy complejo, sí, es difícil, requiere de mucho recurso, de mucha voluntad, de un método, pero hay que profesionalizar a la población. O sea, yo no veo dentro de los estudios que revisamos otra forma más efectiva de que en los próximos 20 años México tenga condiciones diferentes en el uso y el ejercicio. Si no nos profesionalizamos, si no generamos esas condiciones para que eso suceda, pues no avanzaremos más allá de las carreras técnicas que ya tenemos y de las matrículas universitarias privadas, y quien tenga la capacidad de pagar, la pública, y quien tenga la capacidad de pagar alguna privada, bueno, pues ya la hizo, pero no se trata de eso. Se trata de ver que la mayoría de estos jóvenes no tienen esa oferta, y la demanda, pues por supuesto, siempre nos va a rebasar. Entonces hay que buscar profesionalizar al pueblo. Otra situación es la generación de oportunidades a los nuevos empresarios, porque también no se ha hablado tanto del tema del emprendedor, y el emprendedor lo tenemos que entender como quien busca a generar su propio autoempleo, sus propios recursos, y además generar condiciones laborales económicas para la población, desde un empleado hasta 10 empleados, los que puedas tener. Pero hay que fomentar esa política del emprendedor. Tampoco es una cuestión que le estemos dando el suficiente auge, y eso también tiene que ayudar. O sea, no es nada más que el gobierno como institución deba darnos todas las garantías, sino que también nos tiene que ayudar a pensar de otra manera. Muchos no quieren ir con una currícula después de haber concluido sus estudios,
tocar la puerta y decir, oye, estudié esto, ¿a quién me alcanza? Y ya te dirán ahí, bueno, si estudió esto y tiene este grado, le podemos ofrecer trabajo de esto y hay un tabulador, ¿no? Hay una estadística donde te dicen, depende si eres jefe de unidad, si eres coordinador, en fin, tienes asignado un número. Pero entonces también están los otros jóvenes que dicen, no, pues yo la verdad es que con eso, pues no vivo, porque no corresponde a lo que yo traigo. Y entonces, como no me lo pueden pagar, yo lo tengo que generar. Y ahí viene esa cultura del emprendedor, que es una materia en sí mismo, ¿no? Pero que tampoco se fomenta tanto, y yo sí creo que se debe de fomentar, ¿no? Hay que ayudar a ese tema de emprender. Adecuar las políticas públicas a la vanguardia del día de hoy. Como bien señalaron por ahí, creo que fue el diputado quien lo comentó, hace 20 años lo que era efectivo al día de hoy dejó de serlo y entonces se vuelve obsoleto, porque ya no te es funcional. No teníamos, por ejemplo, herramientas digitales como las tenemos al día de hoy. Bueno, las políticas públicas deben de estar pensadas y diseñadas en la vanguardia de nuestra época, de nuestra era, porque si no lo hacemos así también seguiremos retrasándonos en todo. Por último es invitarlos a todos a traducir sus objetivos, sus sueños, sus esperanzas, sus metas en realidades. Y eso pasa por el ánimo personal, porque todos tenemos una cantidad de conflictos y de problemas. Les agradezco mucho su tiempo, el que estén con nosotros, agradezco la mesa y les conmino a esa situación. Sigamos adelante. Muchas gracias.